Hola a todas y a todos, bienvenidos otra vez a un nuevo episodio de La Colombia Nostra. Yo no venía hace 2 episodios y estoy muy feliz de volver para contarles las movidas de poder en estas elecciones y llamo a mis super coequiperos Laura Ardila y Juan Pablo Pérez para que se unan. Juanita Hola, Juanita Vélez, Vélez. Juanpa, Qué Unan. Juanita, rico gracias volverte a por ver. volver. Sí, ¿no? Te extrañamos. Perdonen, yo pido perdón además a todas las audiencias, a todos los que nos oyen y también llamarlos a que nos sigan, a que vuelvan, a que estén pendientes porque tenemos mucho por contarles. Vamos a estar en vivo este próximo domingo de elecciones a Congreso y de consultas a partir de las 6 Así. de la tarde contándoles todas las movidas de estas elecciones y sus resultados. Y bueno, acá yo ya estoy de vuelta, firme, con muchas ganas de Qué contarles. emoción, gracias por volver. Oye, y recordarle a la gente, porque hay mucha gente que puede que nos esté viendo y escuchando por primera vez, que este es un podcast, se llama ¿Quién manda aquí? Y digamos, es un podcast para comentar historias que ayuden a entender cómo funciona el poder desde tres miradas: la mirada de lo político, la mirada de los armados ilegales y la mirada de las redes y de la desinformación. Así que si no nos seguían o si de pronto ya nos escuchaban pero no lo han hecho, por favor suscríbanse y denle al botoncito de la campanita para que siempre le lleguen notificaciones de nuestros episodios cuando salgan. Así es, así es. Entonces, Bueno, bueno, con esto, hoy sí que venimos cargados. Tenemos, Estamos estamos a que nos solo hablamos. una semana de elecciones. Ah, no, mentiras, sí, no, 2 días cuando salga el episodio. sí, Dos días. tenemos varios temas que vamos a tocar. Pues obviamente vamos a hablar sobre las consultas y sobre las elecciones a Congreso y les tenemos polla para que se queden y la esperen. Así Por es. favor, nuestro tema inevitable. Y también Juanita Vélez, que se ausentó por eso en parte, nos trae una historia bien interesante de una región de Colombia que, bueno, ya ella nos dará los detalles, pero tiene que ver con elecciones y con el poder, por supuesto, no se la pueden perder por nada del mundo, sigan ahí. Y al final, para que tampoco nos pierdan, vamos a tener una entrevista con un periodista en una de las circunscripciones de paz, donde más está en juego pues el futuro del país, ¿no? Y en esta zona donde hemos hablado que se mezclan clanes políticos tradicionales y grupos armados. Entonces vamos a hablar con un periodista que ha cubierto esto en región. Claro que Entonces, sí, entonces arranquemos de una con nuestro Sí, tema inevitable. Los invito a hablar de este tema que, bueno, todo el país político está conversando, ¿no? Estas elecciones del domingo, estas elecciones a Congreso que siempre dicen que son decisivas para el país, pero realmente sí son decisivas para el país, en las que también va a haber consultas en las que movimientos y partidos van a elegir a sus respectivos candidatos presidenciales. Y va a ser muy interesante porque hay tres consultas de esas tres líneas políticas, ¿no? La derecha, el centro y la izquierda sin su candidato más fuerte, Iván Cepeda, pero digamos también se va a medir unos representantes de la izquierda. No sé si quiere alguno empezar, pero yo quisiera decir como digamos, explicarles, no necesariamente todo el mundo lo tiene claro y me llamó la atención un comentario que nos hacía una oyente de no se olviden hacernos resumen a las personas que vivimos fuera del país. Entonces también recordarle a la gente que este domingo en Colombia se elige al nuevo Congreso, al Congreso que estará durante los próximos 4 años. Se eligen 103 senadores. Juanita, tú me corregirás, esta vez se acaba el periodo de las curules para los sí, exmiembros de las FARC. O sea, ya sí, no vuelven sí. los exmiembros de la FARC al A Congreso, menos, a menos de que salgan, pues a tengan menos los de que salgan votos. a Sí, elegidos menos de que exactamente. salgan elegidos, pero la personería jurídica por el acuerdo de paz estaba hasta 2026, digamos, sin tener que ganarse a sí, voto limpio su silla. En este caso, pues ya, a menos que sea por votación, que pues todo parece indicar que no, pues sí. muere como partido. Se eligen 100 senadores, se eligen dos por circunscripción especial indígena y uno por la oposición, ¿no? Se supone que es la segunda persona que quede a la presidencia, la persona que pierda, digamos, que quede en segundo lugar, tendría el derecho a entrar con esa curul de la oposición al Senado, mientras que a la Cámara de Representantes se eligen 188 personas, 188 políticos, 161 por la circunscripción territorial, 16
personas para las curules, para representar a las víctimas de los 167 municipios de Colombia más afectados por el conflicto, 2 curules para personas afro, una curul indígena, una curul para un colombiano, representante de los colombianos en el exterior, y una curul para la oposición. Y además también, como ya comentamos, se van a votar las consultas para elegir candidatos presidenciales. Esas son 3 consultas, pero se entrega un solo tarjetón con todos los candidatos de esas 3 orillas. Entonces, no sé, Eso es los invito a que algo empecemos a nuevo. decirle a la gente qué se Sí. juega, o sea, qué significa todo esto. No, yo iba a decir que eso es algo nuevo de esta consulta, porque en las pasadas, en de las últimas 2 elecciones, uno tenía que pedir el tarjetón de la consulta por la cual uno iba a votar. Esta vez, por primera vez, va a ser solo un tarjetón con una consulta. Pues con con un tarjetón con todas las consultas, que de hecho puede ser confuso porque parece que fuera solamente una lista con todos los candidatos. Y yo siento que Claro, eso va a terminar. recordarle a la gente de pronto esos candidatos, Juanpa, que son 9 candidatos de la derecha. Hay exaltos funcionarios, excongresistas, está Aníbal Gaviria, exalcalde de Medellín, está Mauricio Cárdenas, exministro de Santos, Vicky Dávila, la experiodista, ahora política, Juan Daniel Oviedo, el exdirector de la DIAN, perdón, de la DIAN Del o del DANE, DANE, siempre del DANE, del confundo el DANE. DAN y la DIAN, eso. Juan Carlos Pinzón, exministro de Defensa de Juan Manuel Santos, Paloma Valencia, la representante del Centro Democrático, David Luna, excongresista, Juan Manuel Galán, ex senador liberal, y Enrique Peñalosa, exalcalde de Bogotá. Esos son los candidatos de la consulta de la derecha. El tarjetón Sí, también tiene a los candidatos de la consulta de centro, Juanpa, que sí, son, que es que es uno prácticamente. exactamente, es Claudia López este man que se me olvida el nombre, pero de hecho se presenta a sí mismo como el desconocido, Leonardo Huerta se Leonardo llama. Huertas. No porque me lo sepas, que lo anoté, Samacho. Sí, que de hecho yo creo que esa consulta, pues que de hecho si uno mira las últimas encuestas, Claudia ha ido repuntando un poquito y yo siento, pues eso pues habrá que ver si el domingo se cumple o no, pero si uno se fija en ese tarjetón, Claudia es la primera que aparece en la parte superior izquierda y puede que eso le vaya a favorecer y el hecho de que parece que fuera solo una consulta y de hecho creo que ella ha estado publicando en sus redes como no, voten por una sola consulta, hay solo un candidato que pueden escoger, ella se ha ido también como apalancando un poco del hecho de la posición en la que tiene en el tarjetón y que es solo un tarjetón. Claro. Y bueno, cerrar los candidatos con que en la consulta de la izquierda, que se llama Frente por la Vida, están Roy Barreras y Daniel Quintero, En exalcalde Quintero. de Medellín, y otros Avalado por el personajes movimiento pues de muy poco autoridades. conocidos. Sí, está Marta Viviana Bernal, está Héctor Elías, que ya es una abogada que tiene el aval del partido Fuerza, está Héctor Elías Pineda y Edison Lucio Torres, que irá con el respaldo del Partido del Trabajo Colombiano. Sí, unos más desconocidos. Sí, pues yo no sé, de pronto pudiéramos empezar como por el tema del Congreso. Ahí está el tarjetón, cierto lo que dice Juanpa, y está muy bien ubicada Claudia, claro, cuando uno lo mira, Sí, cuando uno lo es mira como parece... casi la primera cara que ve. y- Pero para empezar con el Congreso, yo tengo un comentario y es que leía una columna de Pedro Medellín en El Tiempo, del columnista Pedro Medellín, que decía que este país después de Gustavo Petro es un país distinto, es un país en el que hay una cantidad de agendas sociales puestas encima de la mesa, es un país en el que hay una cantidad de gente hablando de política, gente que no hablaba antes de política, casi que todo el mundo está tirando línea todo el tiempo. Y que ese país se iba a revelar, o sea, el perfil de ese país se iba a revelar en estas elecciones a Congreso, casi como que estas elecciones lo van a cambiar todo. Y yo sí creo que Pedro Medellín tiene razón cuando dice que este es un país distinto, en el que mucha gente tira línea, en el que la gente es cada vez más consciente de sus derechos. Pero yo no creo para nada que, como están las cosas, el resultado que vayamos a ver el domingo sea distinto para Congreso al que hemos visto tradicionalmente. Un Congreso de maquinarias, un Congreso en el que la dinámica de la negociación burocrática va a primar, como ya primó en estos 4 años. El Congreso de la Colombia Nostra, ¿no? De las mafias, de los Sí, clanes y de las maquinarias. Eso iba Yo a creo decir, que el que ese es hemos el estado Congreso que va a ganar.
el que hemos Sí. estado reseñando en todos estos episodios, o sea, todos estos episodios hemos estado hablando de los clanes, de cómo pues algunos han tomado más poder, otros lo han perdido, pero al final sí creo que vamos a tener un congreso muy parecido en términos de combinación de maquinarias, políticos que entendieron que los influencers son una receta, pero ahí realmente no hay mucho discurso ni peso en las propuestas, y pues una imagen o una venta de renovación que en realidad no lo está. Sí. Entonces, sí, yo sí creo que no va, digamos, a cambiar mucho esto, y que lo que vamos es a ver de nuevo, ya no lo analizaremos el domingo y después, pues, qué maquinarias van a terminar pesando más y van a terminar imponiendo, pues, más como su control, pero en términos como de que cambie el país a través Sí. de esta votación, no, pues no lo veo. Yo creo lo mismo, que no va a cambiar mucho, pero yo creo que sí va a haber una diferencia, y es que, pues bueno, entonces ahí ya me voy yo a adelantar un poco a la parte más de la polla. Ujú. Yo creo que el Centro Democrático va a sacar más curules de las que tiene. Creo que ahorita tienen como 12, 13, no estoy Centro seguro. Democrático tiene 13, sí. Tienen 13. 13. Yo creo que, y ahorita el Pacto Histórico tiene 20, ¿cierto? Sí. El pacto histórico se 21. eligió 21, no sé si en 21. el Ok, 2022 yo estaba viendo los resultados. ok. No, entonces, 20, entonces yo creo que van a quedar muy parecidos los dos, como con 20. Entonces va a ser un congreso mucho más polarizado en ese sentido. Yo presiento que, y yo creo que lo que es ahorita Coalición de la Esperanza, Alianza Verde van a perder un par. El Centro Democrático va a ganar un par, entonces van a haber muchos tradicionales, claro, pero va a estar ideológicamente muy fuerte un polo y el otro polo muy fuerte. Creo que eso sería lo único que yo creo que cambiaría, pero las mismas maquinarias y los mismos políticos tradicionales van a seguir ahí y se van a acomodar dependiendo de cuál sea el gobierno que gane, si el de la izquierda o el de la derecha. Claro, y eso que decimos no es una opinión, es una cosa que tiene ahí Sí, sus datos. Si uno revisa cómo están las listas ahorita, el pacto histórico, hasta el pacto histórico, digamos, que representa o que se supone que representa la política del cambio, está llevando maquinarias al Congreso. claro, Recordemos que está llevando a los Torres del Atlántico, que está llevando una ficha de Daniel Quintero de Medellín, que está llevando a Patricia Caicedo en los primeros lugares, ¿no? La hermana del ex gobernador del Magdalena, que tiene una estructura clientelista gigante. Está llevando también en los primeros lugares a Laura Ahumada, una señora que se hizo nacionalmente conocida por ser la esposa del suspendido alcalde de Barranca Bermeja, cuya estructura le puso los votos para quedar en los primeros lugares de esa lista. El Partido Conservador, pues, que lleva a Barguila, a los Díaz Mateus, a Guadim Mansur, que, perdónenme, pero es un impresentable, un señor que tendría que sí. estar ante la justicia dando explicaciones por las investigaciones que tiene por corrupción en el caso de la UNGRD. Aquí está tratando de elegirse. Los liberales Y, llevan a Fabio Amin, a los Aguilar. Sí, Juanpa, perdón, no, estaba no, tratando de hacer como esa lista que sí, sí, sí. evidencia que son esas maquinarias las que van a quedar. Y como lo habíamos contado en otros episodios, Wade Mansur también impulsado con la mermelada que le dio el gobierno Petro, curiosamente, ¿no? Claro, con otra maquinaria que llega jalonada, pues Exacto, un poco la de los Torres, ¿no? exactamente. Y, o sea, y termina siendo curioso porque es el gobierno de izquierda que termina de pronto impulsando un candidato de derecha que, o sea, yo, pues, del Partido Conservador, que muy seguramente vaya a salir elegido, gracias a todos estos puestos que recibió y todo este apoyo que recibió del gobierno, y pues que se hizo Ay, evidente en este caso, con el caso de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. sí, ahora que dices que terminas jalonando un candidato de derecha, yo no creo que las maquinarias sean de derecha, yo creo que las maquinarias no tienen ideología, porque Sí, de evidencia acuerdo. de eso es Caicedo y Quintero. O sea, las Sí, maquinarias es un sistema para acceder y permanecer ahí en el poder con clientelismo y muchas veces o casi siempre con compra de sí. votos y robo de plata pública. Pero el Partido Conservador en teoría sí tiende a ser de derecha. Lo que pasa es que pues todos sabemos que en verdad, pues y creo que desde hace muchos años el Partido Conservador se acomoda a quien esté gobernando, ¿no? Por eso el apodo de los lentejos en la época de Gerlain, en los 90s, 80s, eso siempre ha pasado. Sí, Y pues si se pudieran acomodar con el gobierno, con el primer gobierno de izquierda en la historia reciente de Colombia, seguramente sí. con el que venga también lo harán. ellos siempre van a estar con el gobierno, son gobiernistas sobre Sí. todo. Sí, sí, sí. Y Bueno, ¿y pues tú cómo ves las consultas? Ah, bueno. iba para allá, iba a pasar justo al tema de las consultas. Creo que al final,
pues obviamente van a ser el escenario para decantar realmente qué tanto las candidaturas que no están en los extremos van a tener posibilidades, ¿no? La consulta, pues, de la izquierda, digamos, parece muy cantada que, pues, Roy va a ser el que la gane. En la de la derecha, pues, digamos, las encuestas muestran sobre todo Paloma, que puede tener como un chance muy, muy alto de ganarla, y ahí qué tanto le puede comer o no votos a Abelardo de las Priella. Y pues también gran parte de la pregunta va a ser qué va a pasar con la del centro y con Claudia López. Para mí, lo que creo que se analiza con estos datos es qué tanto estas posibilidades que están en medio de Iván Cepeda y Abelardo de las Priella, con estas consultas y con sus resultados, qué tantos chances tienen de ser realmente viables electoralmente de cara a la primera vuelta. No sé cómo lo vean ustedes también. Sí, a mí Sí, en la de centro me parece que es una consulta que sin duda termina de matar al centro y las posibilidades del centro, porque recordemos que Claudia López es la candidata que está en la consulta que tiene mayor opción de quedar y ella, por medirse en la consulta, tiene la obligación de ir a primera vuelta, Exacto. porque si no la pueden exacto. sancionar. Entonces, al tener que ir Claudia, Claudia se va a tener que enfrentar a Fajardo y por supuesto esa posibilidad de unión en el centro pues queda absolutamente descartada. En la derecha yo sí creo, como tú dices, también lo de Paloma, y en la izquierda me parece interesante que por supuesto va a ganar Roy, pero la gran pregunta no es quién va a ganar ahí, la pregunta es si Roy, por ejemplo, va a Sí. sacar una votación suficiente puesta por sus maquinarias para negociar o para intentar negociar con Iván Cepeda o con, digamos, con la izquierda esa candidatura. Pero es curioso eso, ¿no? Que los candidatos más fuertes hasta el momento no están en ninguna de esas consultas, que son Cepeda, Abelardo y Fajardo. Entonces, y los resultados de este domingo sí van a terminar impactándolos qué tan viables son sus candidaturas, porque incluso si Paloma Valencia saca una votación enorme, también eso qué significa para Abelardo. Es una buena pregunta, Claro. no sé. Claro. Por eso Abelardo le Em, está apostando a que no voten la consulta, ¿no? No sé exacto, si que no vieron vote la el consulta. video de él diciendo como que no vayas a votar porque no aparece el tigre. Y Cepeda también está diciendo no votar esa consulta. Ujú. Vamos a ver qué pasa. Yo creo que esa también va a ser otra gran pregunta, ¿no? ¿Cuántos votos va a sacar esa consulta, dado que va un poco jalonada por esa gran votación que mueve la elección a Congreso? O sea, vamos a ver la gente qué tal. Y hay otra pregunta que me parece interesante, es la abstención, porque volviendo a lo que decía Pedro Medellín, que sepa es un país que ya pasa hablando de política, sí, eso es cierto. Entonces la pregunta es si va a disminuirse la abstención. Recordemos que en el 2022 aumentó considerablemente, estaba en 51%, mucho más que en 2018 y mucho más, digamos, las de Congreso, más que las presidenciales de 2022. Entonces también me parece interesante mirar qué tanto se puede reducir o seguir creciendo ese indicador. Ojalá la gente salga a votar. Pero bueno, muchas preguntas, Sí. entonces las podemos aterrizar en la polla, ¿no? No, y yo te quiero preguntar, usualmente, creo que tú has cubierto esto, pero usualmente las elecciones de Congreso y más aún las de elecciones locales tienen menos abstención justamente por las maquinarias, ¿cierto? Exacto, suelen ser de las más votadas Suele por ser. las Sí, maquinarias. La maquinaria le pone a la gente el carro en la puerta de la casa para que la persona salga a votar. O sea, por eso esa sí, logística de las maquinarias es tan grande, es el transporte Ujú. y el refrigerio, ¿no? O sea, y el aparte de la refrigerio. plata que ellos se gastan en la compra del voto, y yo aquí usaría más bien el verbo amarrar, porque esa es como una forma de amarrar el voto, es que te garanticen el transporte y un refrigerio, pues para que puedas pasar el día eh, sin tanta hambre Sí. votando por estos personajes. No, y especialmente Pero cuando entonces, te bueno, llevan, yo ¿quién me va a ser el acuerdo, senador más votado? A ver, vamos a hacer una dinámica con nuestros queridísimos oyentes, y vamos a hacer como unas preguntas de qué puede pasar este domingo y los invitamos a todos, nosotros vamos a dar nuestras respuestas y los invitamos a todos a que comenten, ojalá nos puedan estar viendo entre sábado y domingo, antes de los resultados, por supuesto, y el siguiente episodio, pues ahí mencionamos a todos los que hayan acertado. y bueno, y para Congreso decimos, o sea, porque tanto la del Centro Democrático como la del Pacto Histórico son cerradas, entonces ahí no va a haber un senador más votado, sino va a ser la lista La más lista votada. más votada, La sí, Pero lista bueno, más sí, podemos gran decir punto. qué lista va a ser más votada, la del Centro Democrático o la del Pacto Histórico. Yo Eso, creo, sí. ¿Cuál dirían ustedes que va a yo ser la creo que lista?
La del pacto histórico. Yo también digo que la del pacto histórico. Sí, eso. Muy bien, aquí voy a anotar las respuestas de todos. Eso. Y Registro. el senador más votado. Preferente, ¿no? O sea, un voto preferente. ¿El Uy, Pechiplayer? Yo sí. creo que va a ser el Pechiplayer. ¿En serio? Es que la Yo creo que va a campaña. quedar. Sí. Yo creo que va a quedar. Yo creo Pero que no estoy alguien tan- me decía que va a sacar más de 200.000 votos. Yo no sé si alcance más de 200.000 votos, pero yo sí creo que va a ser, si no el senador, Yo creo que va a uno de quedar. los senadores más votados. De acuerdo. ¿Y quién más? ¿De senadores más votados? Si de pronto te quedaría por un conservador o como, no sé si Marcos Daniel o David Ay, Barguil. de Marcos Daniel, ya les cuento la super campaña que le están haciendo en Guaviare. Uno, De pronto sí. uno que tenga así Uy, por harta favor. maquinaria por todo lado. Sí, yo creo que el de los Torres, que no está en el El de pacto, los en la Torres. lista cerrada, Camilo Torres, que está Ah, haciendo alianzas con cuanto clan cuestionado hay en Córdoba, donde este muchacho, este candidato que se llama Camilo Torres, es cero conocido. Se aliaron con los Calle, con este clan cuestionado, también petrista, y le han hecho muchísimas reuniones multitudinarias, y yo también creo que este va a ser un senador muy votado. Pero yo me iría con el Pechi Players. Sí, yo también. sí, ¿Y cuántos senadores va a sacar la lista del pacto? Recordemos que hace 4 años sacaron 21. ¿Ustedes creen que suben, que se mantienen o que bajan? yo creo Pues que se mantiene alrededor de 19 o 20. No creo que saque más de 21. sí, yo también creo que si estamos pensando que va a ser la lista más votada, pues de pronto sí se mantiene, se va a mantener. No sé si la supere, si supere los Sí, 21, sí. ¿Tú? Yo creo que no va a superar 20. Y lo sí. creo porque creo que va a salir disciplinadamente esa militancia a votar, pero también creo que esa maquinaria que les puso tantos votos en la consulta, en donde se eligió el orden de esa lista, maquinarias como los Torres, no están poniéndole votos esta vez, porque por ejemplo los Torres tienen un candidato en lista preferente del Partido Liberal. Entonces yo creo que se pueden mantener por ahí los 20 senadores, pero Sí, no creo que yo saquen creo. más. Y el Centro Democrático igual, un poquito, uno menos, uno menos, y lo cual implicaría que Uribe no entre en el Congreso, porque Uribe está en el número 25. Ujú. Sí, Y yo no creo que lleguen a los 25, eso es mucho, quién sabe, sí. pero quién sabe. Pero bueno, estamos muy de acuerdo. Bueno, ¿Roy va a llegar al 1.000.000 de votos? ¿Sí o no? Para mí sí, para mí, Mm, pues la apuesta de él es llegar al 1.5 millones de votos que Cepeda sacó, ¿no? En la consulta. Ujú. Y yo sí creo que los puede sacar. Uy, es que Yo digo que no 1.5 lo millones. saca. Yo también creo No que no lo lo saca. saca. Yo creo que no lo Bien. saca. Primer desacuerdo. Yo creo que no lo saca. Es que 1,5 millones de votos es mucho, es demasiado. Sí. Oye, y dependiendo todo de la maquinaria, es demasiado. Sí, sí, exacto. O Oigan, sea, y entonces, ¿quién gana en la derecha? ¿Paloma? ¿O quién? Paloma, Paloma, Paloma. Paloma, Sí, no, no. no hay duda. Bueno, ¿cuál va a ser Pero el el problema, influencer más votado? ¿Ah? no, ¿Perdón? el problema es cuántos votos va a sacar Paloma. Exacto, Ahí Sí. porque sí, ahí sí, esa consulta pues debería sacar mínimo 4 o 5 millones de votos para de verdad ser como, pues pisar duro, ¿no? sí. Sí, es que esa es otra. Esa ahí no es quién gane, sino cuántos Porque votos sí, hay. porque creo que si no estoy mal, el 100%, el número de personas que votan en Colombia son como 40 millones y votan como 20 y pico. Tiene que ser algo, para ser importante, tiene que ser 5 millones, 6, no, sí, alrededor de 5, pondría yo. Sí, sí, Pero no no sé sería si un llega fracaso. tanto. No sé si llega, pero de pronto toda la lista sí puede llegar los 5, seguramente sí. Porque si van a superar los 5 toda la lista, no sé si solo Paloma. Bueno, Juana, y tú tienes como una pregunta del apoyo a la última que toca explicarla, por lo menos yo no entiendo muy bien de qué se trata. Les explico a todos. Resulta que hay una candidata IA, un avatar en realidad, a la circunscripción indígena. Ella se llama Gaitana IA y quien la No puede promueve ser. en realidad es un señor que se llama Carlos Alberto Redondo, que dice representar a 200 comunidades de un resguardo indígena Zenú en Sucre. Y resulta que toda la campaña es la candidata IA como un avatar
siendo ella la candidata. Dicen que pues ya lo recogieron 10.000 firmas y pues que él dice que está dispuesto a enfrentar un proceso de pérdida de investidura si le toca, mejor dicho, es una apuesta que suena un poco innovadora, pero pues tiene muchos problemas y preguntas. Y la pregunta es, ¿será que va a quedar Gaitanía? ¿Ustedes qué dicen? ¿Y por qué partido está? Por el movimiento IA, ellos lo inscribieron a partir de firmas, pero pues la gran pregunta es si esto de verdad va a calar. Los videos son súper virales de la Gaitana IA, y pues incluso hay preguntas sobre si esto puede ser un engaño al elector, porque la gente cree que la candidata es la Claro. cuando en realidad quien está detrás es este señor y otra señora, otra candidata a la Cámara. Pues bueno, yo quería meter esta polla tecnológica. La pregunta es, creíamos que pues esta señora iba a quedar, o pues esta IA, perdón, porque no es nadie de carne y hueso. Y mi respuesta es no, yo no creo que quede. Sí, Sí, yo no porque creo que quede. es para Senado, ¿cierto? Senado y Cámara Ten- también, porque pues Tendría que pasar el umbral. tendría que pasar el umbral. No creo, pero como les digo, ha sido súper viral. La apuesta de crear a esta candidata ha sido como una estrategia de viralización, pero pues tiene todas estas preguntas y si queda, pues va a ser todo un precedente sobre uso de IA para Obvio. elecciones. Sí, pero es que yo creo que incluso si saca, o sea, yo no creo que pase porque el umbral, o sea, pasar el umbral es muy difícil, ¿no? O sea, recordemos que hace Mírenla, ahí 4, está. no, increíble. Muy simpática. Sí, hace 4 años el nuevo liberalismo no pasó el umbral en Senado. Uh-huh. Entonces, para que alguien pase ese umbral, o sea, son muchos votos. El senador Antonio Correa, que entrevistamos hace 2 semanas, él no pasó el umbral, creo que hace 4 años. Ah, no, hace 8 años, si no estoy mal, bueno, en unas elecciones de 2018, 2022. En 2018 no pasó el umbral con 80.000 votos. Entonces, es una cantidad de votos que no creo que lo saque, pero yo creo que incluso si saca 30.000 votos, ya es una historia importante, porque como así que una candidata con inteligencia artificial saca tantos votos. Uh-huh. Sí, yo también creo que no va a quedar, pero que dependiendo de lo que saque puede abrir una conversación interesante. Exacto. Exacto. Pero bueno, ahí está la polla, por favor, todos también ahí comenten y nada, y vamos a estar de verdad hablando de esos resultados y mencionándolos a ustedes, entonces vamos a estar muy pendientes, siempre estamos muy pendientes de lo que nos escriben. Pero bueno, yo me muero por oír la chica que nos trae Juana. Bueno, pues resulta que... ¿Quién manda hoy? ¿Quién manda hoy? Bueno, pues esta es una investigación que llevo haciendo varias semanas, y que incluso hablamos algunos detalles en unos episodios pasados sobre la presión de distintas entidades públicas a contratistas en la gobernación del Guaviare. Yo les anuncié algo y el caso es que me puse a investigar estas semanas y pues les traigo ya todo lo que encontré, que pues son estas denuncias de presión por parte de la gobernación del Guaviare para favorecer a candidatos del Partido Conservador a las elecciones a Congreso. Hablamos también con tanto el gobernador como con los candidatos, les traigo todo eso, pero entonces antes de eso quiero darles como un contexto muy rápido para quienes no sabían, para quienes apenas se conectan, de qué les estamos hablando. Estamos hablando de la gobernación de Guaviare. La gobernación de Guaviare está en manos hoy del Partido Conservador en cabeza de Jason Rojas, que ahí le voy a pedir a producción que me ponga las imágenes para irles mostrando. Bueno, entonces ahí tenemos a Jason Rojas. Él hace parte de la casa política del poderoso exgobernador azul Heider Palacios, quien también lo ven ahí en pantalla. Esa casa tiene puestas sus fichas en reelegir al Senado a Marcos Daniel Pineda, que les traje un videíto de él muy feliz en Guaviare, turisteando en las rocas, en la Lindosa, por favor. Si lo puedes poner, si no, yo sigo. Bueno, no. Sigo. Saldrá en algún momento. Que tiene un patrimonio natural que parece que hubiese sido creado por un pintor. La Lindosa, la Puerta de Orión, el raudal del Guayabero,
las pinturas rupestres y el río de colores. Ahí lo Lugares vimos que haciendo su campaña, y él pues hace parte de esta Casa Azul y pues están apoyándolo. Y el otro candidato es el representante Jorge Alexander Quevedo. Él fue secretario de Educación Departamental de Guaviare hasta 2021, cuando Palacios, que de nuevo, Dai, si puedes devolverte a las imágenes, cuando Palacios era gobernador. Y esta Casa Azul, en cabeza del señor Palacios, también se está moviendo para poner a Alejandro Castillo, que lo ven ahí también, que es sobrino de Palacios, en la Circunscripción Especial para la Paz, que cubre esa región, y sobre el que ya pesa además una queja por presunto trasteo de votos para favorecerlo, que de eso también pues hablamos hace unos episodios. Bueno. Siguiente, Dai. Entonces, bueno, les quiero contar primero que hay varios hilos entre la campaña conservadora a Senado y Cámara y la gobernación. Entonces, el primero, un dato para traerles es que el gobernador Rojas, actual gobernador, hizo parte de la UTL de Quevedo, hoy candidato, antes de lanzarse a la gobernación. El hermano de Quevedo, César Quevedo, fue secretario de Educación de la Gobernación hasta el año pasado y renunció para no inhabilitar pues a su hermano. Aquí en pantalla vemos a Nelder Parra. Este señor se presenta en medios como coordinador de la campaña de Marcos Daniel Pineda al Senado, y él fue nombrado en enero de 2025 como asesor del gobernador y renunció el año pasado, además de haber sido secretario de Agricultura del exgobernador Palacios. Y abajo les traigo dos posts de la esposa del gobernador Jason Rojas, Fernanda Ramos, haciéndole campaña tanto a Marcos Daniel como a Quevedo para estas elecciones. Esto era solo como para mostrar, hay estos hilos que conectan la campaña y pues estas candidaturas conservadoras con la gobernación. Aparte de la gobernación, pues los conservadores en Guaviare tienen 3 de las 4 alcaldías del departamento, que son la de Miraflores, Calamar y El Retorno. Tienen entidades públicas territoriales, como el Hospital Público de San José del Guaviare, más o menos unos 400 contratistas. También tienen influencia en la ES de primer nivel, que tiene aproximadamente 200 contratistas, y tienen también presidentes de Junta de Acción Comunal. Y bueno, resulta que yo les conté que había hablado con unos contratistas. Bueno, pues me puse estas semanas a llamar y a llamar. En total hablé con 9 contratistas de distintas entidades públicas y me detallaron básicamente una misma versión, o a grandes rasgos la misma versión. Primero, reuniones a puerta cerrada en las que no les dejan entrar celulares y les dicen que hay que apoyar al candidato Quevedo, también a Marcos Daniel. Luego también les dicen que pues Quevedo es el que garantiza la continuidad y el trabajo, entonces que hay que apoyarlo. Instrucciones para entregar planillas con referidos, es decir, con nombres y con cédulas de gente. 2 fuentes me dijeron por aparte que les pidieron sus nombres para llenar estas listas, y una más que trabaja en la gobernación detalló que de la campaña de Quevedo estarían llamando al azar a las personas de los listados para preguntar por quién van a votar. También, según algunos de los entrevistados, a algunos les han dicho que deben hacer públicos sus perfiles de Facebook e Instagram para que puedan ver cuántos posts en redes sociales ponen con publicidad de él. Acá solo por poner una cita. Nos preguntaron uno por uno si teníamos otro compromiso político y que tocaba estar pendientes cuando el candidato, en este caso Quevedo, necesitara ir a campo para ayudarle en logística o a volantear, me contó una fuente de la gobernación. Otra fuente del Hospital Público de San José me dijo: a todos nos quitaron el teléfono para que nadie grabara y nos dijeron que había que apoyar a los candidatos del gobernador y que invitáramos amigos a hacerlo también para que se viera el compromiso. Según esa misma fuente, cada uno tenía que contribuir con mínimo 10 votos. El caso es que, bueno, con todas estas señalamientos pues, y denuncias que recibí, pues yo llamé al candidato Quevedo. El candidato Quevedo dijo que él no ha presionado a nadie, y abro comillas, eso es normal.
es que el gobernador es de mi cuerda y la gente asume que los que trabajan ahí los obligan. La gente me hace reuniones y no puedo decir que porque trabaja en la gobernación no pueden hacerme una reunión en cualquier parte. Obvio, en la gobernación hay gente que no nos quiere y como son de otra línea, pueden decir que los están obligando. La presión es una cosa que resulta subjetiva, me dijo el candidato Quevedo. Y ya les cuento qué me dijo el gobernador Rojas. Pero aparte de todas estas denuncias que yo recogí, también a principios de febrero, y acá le pido a Day que nos ponga esto, ANTOC, que es un sindicato de Guaviare, sacó un comunicado en el que denunció presiones políticas tanto en el hospital como en la ES de primer nivel para favorecer candidaturas. Y Day, para que me pongas la siguiente, a este comunicado hubo respuesta por parte del gerente de la ES, Jaide Alexander Peña, quien negó esos señalamientos y dijo que eran genéricos, imprecisos y carentes de soporte probatorio. Entonces, esto ha generado pues todo un debate allá en Guaviare. Y ahora viene la parte más, digamos, llamativa de la reportería. Y es que, bueno, Dios mío, todavía no ha llegado lo peor. No. Llamo al Increíble. gobernador Jason Rojas y el gobernador me dice que él desconoce cualquier presión política desde la gobernación para favorecer a algún candidato. Él me dijo, no ha habido una directriz mía para hacer presión política, esas son versiones que surgen por el dinamismo de la campaña aquí en Guaviare. Me dijo que no había recibido ninguna denuncia de las que les estoy contando en la gobernación. Y luego me dijo, yo no puedo desconocer que mi equipo apoya a mis amigos. Entonces yo le dije, bueno, ¿y a qué se refiere con amigos? Y él responde, pues mis amigos muy seguramente están apoyando a los de mi partido. Pero más allá de esta versión, en Guaviare han rotado por estos días unas planillas que piden referidos bajo un nombre que le genera aún más ruidos a la gobernación. Y acá le quiero pedir a Day que por favor nos ponga la familia La Roca. Y les voy a contar a todos ustedes qué es esto. Resulta que antes de ser gobernador, Rojas fue 2 veces diputado a la Asamblea Departamental. Y en su segunda campaña para la Asamblea, él me reconoció en entrevista para esta investigación que había creado un grupo de jóvenes que me apoyaron en la campaña que se llamaba La Roca, en la época, de nuevo, en la que él estaba de campaña en la Asamblea. Llamé al representante Quevedo y también me confirmó la existencia de este grupo en ese entonces y dijo que era un, abro comillas, grupo de líderes que buscaban más amigos líderes para la campaña. Y acá viene una explicación del gobernador de ese momento, de nuevo, que es la siguiente, comillas. Creo que el líder principal le decían Diamante y él conseguía 5 referidos y esos 5 buscaban otros 5 y entonces eran 25 líderes. Se convocaban reuniones con ellos y los líderes se encargaban de que los 25 votaran por mí. Nunca les pagué un peso ni les di un contrato, me dijo el gobernador refiriéndose a ese momento. Pues, ¿cómo les parece que se revivió este grupo de la familia La Roca para estas elecciones? El DMG de la política. Sí, estaba pensando eso, una multinivel. Ha revivido esta página y resulta que yo empecé a mirarla. La página actualizó su foto de perfil el 4 de febrero de este año. Se presenta como una organización no gubernamental. Aunque su lista de seguidores es privada, me metí a investigar, no aparecen registrados ni en la Cámara de Comercio, pregunté en la Secretaría de la Gobernación y me dijeron que tampoco aparece. Y lo curioso de esta organización es que tiene como eslogan la gran familia de Guaviare avanzando, si ustedes ven ahí en la frase, y cuál es el mensaje institucional de la gobernación del Guaviare, que ahí les traje el pantallazo de la Secretaría de Infraestructura, Guaviare avanza. Entonces, mensajes bastante parecidos. Yo con esta información voy de nuevo al gobernador y le pregunto, señor gobernador, quiero saber qué está pasando con esto. Y él me niega tener cualquier relación con esta organización. Él no sabe, el candidato Quevedo lo mismo, dicen que ellos desconocen cualquier vínculo con esta organización, que no saben quién la creó. Curiosamente, ayer me meto a buscar de nuevo para traerles información ya al día de ayer. No existe la página de Facebook. Les escribí. La eliminaron. Les escribí a su correo para que me contestaran una entrevista a la familia La Roca. No me respondieron hace ya varios días. Y yo simplemente cierro con el
último mensaje que me mandó el gobernador cuando le insistí tanto por esta explicación de Familia La Roca. Y me dice, estuve preguntando, es que hay unos miembros de La Roca que sí trabajan en mi gobierno, pero no es porque trabajen en la gobernación, sino porque hacen parte de La Roca como comerciantes y universitarios. Esa fue la respuesta del gobernador y pues ahí en pantalla otra vez quiero dar que las planillas que han rotado en esta campaña bajo el nombre de La Roca y bueno, con eso cierro mi investigación que les traía y que espero, bueno, que les muestre un poquito cómo funciona la política regional que ya tanto hemos contado. No, yo siento que lo increíble es que esto aterriza todo lo que hemos hablado un poquito más abstractamente. Esto es esto. El que tenga ojos para ver que Sí, vea, o sea, a mí no deja de sorprenderme como el descaro con el que algunos políticos y poderosos responden cuando el periodismo, cuando las investigaciones como develan estas movidas. Y bueno, ahí está el que te dijo, la presión es subjetiva, o sea, esa frase es de camiseta, la La presión es presión es subjetiva. subjetiva. Señores de la sí. Procuraduría, por favor, tomen nota de la presión es subjetiva, esa frase. No, Juanita, me encanta esta investigación, te felicito, está absolutamente llena de datos y Sí, sobre todo lo que tú increíble. señalas y Juanpa también. Siento que estas son las historias que ayudan a entender cómo funciona verdaderamente el poder y por qué la democracia electoral es una ilusión, como decía Roberto Gerlain. En Colombia hay unas autoridades electorales, se abren urnas, hay candidatos, hay propuestas, o sea, hay una democracia formal, pero por dentro el sistema, la gente no se elige de manera democrática, sino con el peso de quien maneja pues, el poder económico y lo público. Y eso también muestra, ¿no? Todo lo que también hablamos la semana pasada de la red clientelar, es esto, ¿no? Es todo esto. Y ese es como puede ser, ¿no? Como el sustrato del poder en Colombia y cómo es que se mantienen, es por estas mismas redes de apoyos y de favores y de los contratistas, todos, esto mismo. Eso es lo que es una Sí. maquinaria. Y quizás lo que más valoro es que hagas investigación de un departamento que no mira la gran prensa nacional, Sí. que no mira los grandes medios. Los grandes medios se centran en lo que ocurre en Bogotá y si acaso en lo que ocurre en las grandes urbes, en Barranquilla, en Medellín, pero no en lo que pasa en lugares como estos donde entonces los poderosos se sienten pues actuando más impunemente y por eso quizás también ocurren estas cosas tan descaradas. Ojalá quienes nos estén viendo y oyendo roten mucho este video también para que se conozca esta Sí, investigación. Y Sí. bueno, qué gran trabajo, también Juanita. siguiendo, sí, no es que Juan podía decir algo y creo No, no, que... no, no dije eso. Solo quería decir eso. Y bueno, yo para seguir de nuevo con este pesimismo electoral, quiero cerrar con nuestro Paralebolas, nuestra sección Paralebolas, y Paralebolas a un tema que hemos venido machacando muchísimo en varios capítulos y que tiene todo que ver con estas elecciones que se van a dar en Colombia el domingo y es lo que está ocurriendo con la campaña para elegir las 16 curules a Congreso de las víctimas. Resulta que en el acuerdo de paz con la FARC se estableció que durante 2 periodos se iban a escoger 16 representantes a la Cámara provenientes de los 167 municipios más golpeados por el conflicto. Estos 167 municipios se dividieron en 16 subregiones. Y de ahí, en la ruralidad de cada uno de esos municipios, se elige a un congresista este domingo. Pero lo que ha ocurrido con esas curules que se supone fueron pensadas para darle voz a las víctimas y a los más vulnerables es que han terminado cooptadas, como no, por maquinarias, por grupos políticos como el que acaba de describir Juanita Vélez, o incluso en algunos casos por armados ilegales que siguen azotando a esos municipios. Yo quiero invitar a este capítulo a William Agudelo, que es un periodista de Santa Marta, con el que he estado trabajando estos últimos meses. Yo les cuento que he tenido como el gusto de apoyar al medio La Silla Vacía editando un proyecto que es una red de periodistas regionales que La Silla constituyó para cubrir
esas 16 subregiones y lo que estaba pasando en esa campaña. Los periodistas no son de la silla, digamos, no trabajan en la redacción, sino que son de medios regionales y lo que hace la silla es apoyarlos con la edición de sus historias. Yo he tenido el privilegio ese, ¿no? De estar en el proyecto, de guiarlos, y William es uno de esos periodistas, no sé si está por ahí. Ahí está. Sí, sí. Hola William, bienvenido. Hola, William. Hola, ¿cómo van? Bienvenido. Excelente, gracias. Hola, William. Hola, hola. ¿Escuchan bien? Pillando ese sol que tienes Te oímos por bien. ahí en la espalda. Bastante sol por acá y bastante calor. Para cerrarles la introducción, en estas 16 subregiones, clanes como Barreto, el barretismo, en el Tolima, asociaciones ligadas al petrismo en el sur de Córdoba, Julián Bedoya, este cacique cuestionado de Antioquia, Dilian Francisca Toro, alfiles de Dilian Francisca Toro en el Valle, son maquinarias que están ahí orbitando para quedarse con estas curules de paz. Y en Santa Marta, puntualmente, y en esa subregión conformada por municipios de La Guajira, Cesar, Magdalena y estribaciones de la Sierra Nevada, además de eso están teniendo que padecer pues la mano dura de los armados. William, y yo quisiera que tú nos contaras y nos compartieras esa investigación tan poderosa, tan potente que hiciste para La Silla Vacía y que ya salió publicada, y que los invito a verla. Dai, si nos puedes por favor regalar el pantallazo de la investigación de William. Ahí está. Entonces, Así William, es. gracias por el trabajo que haces y cuéntanos un poquito en qué consiste lo que está pasando ahí en la sierra. Sí, digamos que en la sierra hoy por hoy ocurre algo particular y es, por una línea, el tema de los grupos armados, más exactamente las autodefensas conquistadoras de la sierra, quienes tienen gran influencia no solamente en los corregimientos de la zona rural de Santa Marta, sino también en municipios del Magdalena como Zona Bananera, Ciénaga, Fundación, que también son municipios CITREP. Y a partir de allí, pues se ha creado una tensión, ¿no? Históricamente. Digamos que esto siempre ha ocurrido en ciudades como Santa Marta. Pero particularmente para el tema de CITREP, ocurrió un tema bastante particular y delicado que contamos incluso en nuestra investigación, y fue que reunieron a la mayoría de los candidatos a CITREP por Magdalena, Guajira y Cesar, y pues le dijeron que prácticamente podían hacer sus campañas sin ningún tipo de dificultad ni problema, es decir, que estaban en libertad para poder hacer campaña. A partir de allí, sin duda alguna, ellos han venido haciendo campaña, no han tenido ningún tipo de dificultad. Sin embargo, en contraste, en la zona urbana de Santa Marta ocurrió algo particular hace algunos días. Y fue que en un barrio que colinda curiosamente con la estación de policía metropolitana de Santa Marta, quitaron toda la publicidad política de todos los políticos, ¿no? Y a partir de ahí un líder que bastante de admirar y valiente, un líder ambientalista y social, Luis Miguel Moisés, hizo la denuncia y dijo: mire lo que está ocurriendo acá a pocos metros de la policía, no están dejando hacer política, no están dejando que la gente ponga, sin importar de izquierda, derecha, ni cualquier candidato, haga su campaña con total tranquilidad. Y entonces, allí vemos esa primera línea, que es una línea del tema de los grupos armados, cómo influyen y están influyendo en todo el tema electoral, y especialmente pues en el tema CITREP. Pero a partir de ahí tenemos otra línea que me gustaría que también tengamos en cuenta, y es como un grupo de acá del Magdalena, como el grupo Caicedo, ¿verdad? Tiene presuntamente una incidencia en una candidatura alrededor de un candidato. Y todo este esquema de la Agencia Nacional de Tierra, cómo está influyendo en el tema CITREP. Vemos el caso de Jacobo Solano, que hizo la denuncia precisamente de Patricia Caicedo a través de un audio, y dio a conocer pues cómo presuntamente se están usando las asociaciones campesinas para direccionar los votos en esta curul de paz. Y otra línea es la de Yoyo Tobar. Yoyo Tobar
que fue el candidato que en la primera, hace 4 años, se eligió por esta circunscripción y que generó toda una polémica por ser el hijo de Jorge 40 y que todavía hoy por hoy las víctimas siguen pues renegando a pesar de que ha sido pues declarado como una víctima genuina y legítima, pues. Pero pues, pasa también algo curioso y es que las víctimas hoy, o los candidatos más bien, los candidatos así hoy por hoy no han recibido el pago del subsidio para hacer su campaña. Es decir, estamos a apenas 2 días de prácticamente de que se den las elecciones y ellos no han recibido dicho pago. Y mientras que estas personas hacen su campaña con sus pocos recursos, con su poca capacidad de poder de movilizarse a cada uno de los corregimientos que son bastante distantes y toda esta logística que requiere de una u otra manera un tema económico importante. Vimos al Yoyo Tovar haciendo una gran cierre de campaña en Mariangola, Cesar, hace exactamente unos 5 o 6 días, es decir, el domingo pasado. Y de inmediato los candidatos y tres comenzaron a alzar su voz y me llamaron un par de ellos a decirme, mira lo que está ocurriendo, mientras que nosotros no hacemos, dónde saca tantos recursos, dónde quedan, la gran pregunta es dónde quedan los topes de campaña, cómo hacen todo esto. Entonces, pues yo creo que para analizar el tema de la sierra y el tema Citret, número 12, puntualmente entre el Cesar, Magdalena y Guajira, tendríamos que analizarlo en esas tres líneas. Cómo los grupos armados están influyendo de una u otra manera, porque también hay temor. Si bien están ellos libremente haciendo campaña, muchos de ellos nos han dicho, y durante la investigación lo pudimos recolectar, que tienen miedo por sus vidas. Algunos también han sido amenazados. Recordemos que si bien en la Sierra Nevada está los conquistadores de la Sierra, la autodefensa conquistadora de la Sierra, pero hay otras zonas del Cesar y la Guajira donde el Clan del Golfo también hace presencia. Y entonces están, digamos que, los candidatos CITRE en medio de esos dos grupos armados. Luego están las maquinarias, que están de una u otra manera también incidiendo allí, como es el caso de la Agencia Nacional de Tierra, que también fue una investigación que se hizo de la CIA vacía en colaboración con otros colegas en otros sectores, como Felipe Harman, de una u otra manera está aceitando toda la maquinaria de la Agencia Nacional de Tierra para favorecer las curules o el candidato de la curul de paz. Y el tema del Yoyo Tovar, que pues muchos lo ven como si vaya a ser nuevamente reelegido. Tiene a su alrededor una serie de maquinaria en cada una de estas regiones, incluso casas políticas tradicionales que vienen apoyándolo y tradicionalmente vienen respaldando su candidatura, y muestra de ella pues el poder que muestra a través de las redes sociales, toda la dinámica que se ve en sus reuniones que hacía en público, y lo que le comentaba hace un momento, el gran cierre de campaña en Mariangola, Cesar, que realmente causó toda serie de curiosidad, y que también estamos detrás de algunos indicios allí que pueden darnos a una nueva historia incluso. Entonces, básicamente es eso, que lo que se está viviendo en esta zona del país, en la Sierra Nevada de Santa Marta y todos estos municipios CITRE. Bueno, William, nos has hecho la radiografía. Yo creo que esta es otra historia como la que contó Juanita Sí. del Guaviare. Esta es otra historia que le toma la foto a todos estos temas urgentes y tan duros de nuestra democracia, ¿no? Y de nuestro país, en últimas. Como decía William, por un lado están las autodenominadas autodefensas conquistadoras de la sierra, dándole permiso a unos candidatos para que hagan campaña. Sí. O sea, el Estado colombiano no existe ahí. O sea, son ellos haciendo esto, y a mí me parece que lo más terrible de esto es que esté así de naturalizado y que estemos como acostumbrados a decir esto. O sea, un grupo armado ilegal dando permiso a los candidatos para hacer o no hacer campaña política en la sierra. Por otro lado, las maquinarias, y en este caso la maquinaria del caicedoismo y de Felipe Harman, hay que decirlo, Felipe Harman convirtió la Agencia Nacional de Tierras de Colombia en un botín clientelista para elegir candidatos en estas de Congreso. Una de sus candidatas es Patricia Caicedo, o su principal candidata. Patricia Caicedo a Senado
hermana del exgobernador de Magdalena, Carlos Caicedo, que tienen además vínculos, se podría decir, William, tú ahí lo develas, vínculos, unos ciertos vasos comunicantes con un candidato, con uno de los candidatos a las curules de paz, un señor apellido Tolosa. Y por el otro lado está esa desigualdad entre las candidaturas, como tú lo señalas, unos líderes sociales que no tienen para hacer campaña y por otro lado un congresista que se está tratando de reelegir, como el Yoyo Tobar, pues haciendo esta gala de recursos que tú nos describes. De verdad, William, que yo te quiero agradecer por tener el coraje y el valor de contar estas historias desde región y por hacerlo de esta manera tan chévere, digamos chévere si cabe esta palabra, ¿no? De esta manera como Sí. tan rigurosa y tan precisa. No sé si tenía una Juanpa. pregunta, sí, yo tenía una pregunta sobre el grupo de Caicedo y el de Germán García. ¿Es el mismo? O se separaron o es el mismo o son dos vertientes diferentes? Sí. El de Harman. Porque él lleva a la hermana de Caicedo, dijiste tú ahorita, Laura, ¿no? Ah, Felipe Harman, sí. Sí, Felipe Harman, No, perdón. claro, Carlos Caicedo tiene una lista Senado, ¿cierto, William? Sí, sí. Encabezada Así por, es. Gloria Gaitán, la hija Sí. de Gaitán, Así es. y Patricia Caicedo es su hermana. Y Sí. han tenido una relación política en la que como que están unidos, a veces pelean, Sí. pero es su hermana y en política, digamos, eso pues tiene un significado. No sé, William, tú cómo lo veas desde allá. Sí, sí, digamos que siempre ha habido ese conflicto, no es un conflicto nuevo, un conflicto históricamente entre estos dos hermanos, Sí. pero sin embargo, cuando necesitan o requieren de uno u otro apoyo político, por ejemplo, te hago un ejemplo, tema, no sé, alguna candidatura especial, pues han apoyado en varias circunstancias. Digamos que hoy la circunstancia de Patricia la ha llevado al Senado, digamos, todo su proceso que ha tenido con Harman y toda esta movida política alrededor de la Agencia Nacional de Tierra la llevó a esa posición, ¿verdad? Pero recordemos que Patricia Caicedo fue hace no más de 2 años la candidata a la alcaldía de Santa Marta por el grupo de Carlos Caicedo. Entonces, digamos que siempre están ahí como en consonancia de una u otra manera, a pesar de que tengan sus diferencias. No, lo cual también muestra ahorita como lo omnipresente también que es el grupo de Caicedo en el Magdalena, ¿no? Pues de una u Así otra es. forma. Así es, digamos que Claro. el caicedoismo busca, por ejemplo, en el caso regional puntual de las cámaras de representantes, que estamos tocando ese tema, busca lograr en su análisis o proyecciones tener la tercera votación más votada en el departamento de Magdalena para la Cámara de Representantes. Eso pues lo posicionaría también de cara a lo que van a ser las regionales el próximo Claro. año, que también ellos están pues apostándolo nuevamente a recuperar la alcaldía de Santa Marta y mantenerse en la gobernación del Magdalena. Digamos que allí seguramente se van a mover nuevamente todas esas fichas y ahí Patricia vuelve a tener un juego y ahora con un juego un poco más significante o más importante porque va a ser senadora, está en la número 3 si no estoy mal y seguramente va a ser senadora. Sí, yo ahí tenía una pregunta que quería hacerte, William, porque la idea, digamos, de esas curules era darle espacio a las víctimas golpeadas históricamente por el conflicto. ¿Cuál crees tú que sería el mejor resultado, pues, en virtud de eso, como que, cuál resultado le daría más voz a las víctimas en verdad, en medio de todo lo que está pasando? ¿Cuál sería lo mejor, pues no sé si lo mejor es la palabra, pero qué sería lo mejor para ellas? Lo menos malo. Sí, exacto. Sí, ¿Qué de verdad le daría lo mejor que voz a las víctimas? Pues lo mejor que le puede pasar es que definitivamente esas curules de paz, que no solamente en la número 12, que es el Magdalena, Cesar y Guajira, es que realmente la obtenga una víctima real, ¿verdad? Es lo que se busca. Incluso en la historia, en la investigación que nosotros hicimos, en la que revelamos en La Silla Vacía, mostramos algunas candidaturas que son de personas tradicionalmente con liderazgos sociales, que han sido víctimas del conflicto por desplazamiento, porque sus familiares cayeron en masacres por grupos paramilitares, ¿verdad? Digamos que eso representa y evoca la víctima natural y la esencia natural de una víctima, y es lo que en realidad sería lo ideal que pudiera ocurrir. El tema es que frente a eso,
la realidad es compleja, porque recordemos que la maquinaria en estas elecciones a Congreso se mueve mucha maquinaria, mucha votación por maquinaria económica, por burocracia, ¿verdad? Y digamos que lastimosamente, si en las regiones la gente casi no vota por congresistas, ahora más gente ni siquiera llegan a conocer, y ese fue el gran reto que se tuvo desde la silla y el cual me gustó mucho, y es darle a conocer a la gente de que hay estas curules de paz. Claro. En zona rural de Santa Marta, por ejemplo, en Minca, Huachaca, que son las estribaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta, el campesino no tiene ni idea que tiene que pedir un tarjetón diferente al de Cámara y al de Senado. Entonces, ese también termina siendo como el reto de nosotros como periodistas, y es decir a la gente y educar a las personas a que también tienen opciones para votar, para que lo representen verdaderamente. Sí, claro, yo también creo. Y al final también un sabor agridulce, yo creo que parte de los análisis que vienen después del domingo es para qué sirvieron en general estas Sí. curules en estos dos periodos, porque también en medio de las complejidades de la política, sí es cierto que algunos de estos congresistas votaron a favor de cosas de las víctimas, como la ampliación del tema PD, o sea, unos asuntos puntuales que eran importantes para las víctimas en Colombia, pero por supuesto que eso no quita esa gran mancha de que en casi todos los casos, en casi todos, para no generalizar, han estado absolutamente vinculados con la política tradicional, por lo menos, y en otros casos con los armados, como bien lo ha señalado William. Así es. Así que bueno, nada, agradecerte, por favor vuelve a este podcast William, después Sí, por de las favor. elecciones, cuando tengas historias, acá tienes una silla y de verdad que gustó Excelente. el trabajo que hace William. Sí. Y gracias por esa investigación Y, que hiciste, de verdad. sí, muchas y yo me gracias. atrevo a hacerle la invitación acá pública, William, para que el domingo sea uno de los invitados a nuestro en vivo, o para que sea ahí contándonos, comentando los resultados de las curules el domingo después de 6. Buenísimo, Así que, sí. William, quedas Sí. comprometido. Claro que sí, ahí estaré. Claro que sí. No, gracias a ustedes por el espacio, por la invitación. De verdad, como siempre, como le decía Laura hace unos días atrás, de verdad, gracias porque nos permiten también mostrar historias desde las regiones. Digamos que en las regiones suceden cosas a veces insólitas. Estoy, Sí. estoy haciendo una investigación sobre un tema que hace poquito salió y que tiene que lazos con el antiguo Seguro Social, es decir, una cuestión de hace muchísimos años. Y vemos cosas como que no, que un juez entregó o permitió que entregaran subsidios para que le hicieran una operación que solamente le pueden hacer a las mujeres. Y la juez dijo en ese momento que ni siquiera sabía que eso existía. Entonces, uno se encuentra con historias insólitas en temas de política que realmente muy bueno que estén en estos espacios y que nos los abran a nosotros los periodistas de acá de las regiones. De verdad, muchas gracias. Acá siempre Pues bienvenido. nada, eso, muy bien. Y quédate, William, para que despidamos el programa con comentarios que escogimos que nos hicieron del episodio pasado. Entonces, ahí Daisy nos ayuda desde producción a ver el primero. Ahí está. Creo que ese es el que escogí yo. Así, ¿no? ¿Sí? No me acuerdo. No, yo Ese no no lo escogí escogieron ese. ninguno de ustedes. Yo no, Bueno, lo yo no vale. escogí. ¿A tú, Juanpa? No, si fuiste tú, yo no Ah, escogí. bueno. Entonces, Gloria Jaramillo, 3112, nos dice muchas gracias por sus diligentes investigaciones con independencia y sentido crítico. Qué bueno que millones de colombianos escucharan su programa para votar con más información y conciencia social. Muchísimas gracias, Gloria, por la generosidad de ese comentario, y de verdad que nosotros con esta información también queremos eso, ¿no? Que la gente tenga como mejores argumentos para elegir. Gracias, Gloria Jaramillo. Este iba para Laura, pero entonces yo me lo robé, porque dice, Laura, Roy tiene mucha maquinaria, pero lo que pasa también es que la ciudadanía ya no es la de 2022. Creo que esto es un poquito lo que hablábamos de la polla, y es que tanto Roy pues va a poder realmente sacar el 1.5 o incluso el millón de votos en la consulta. Bueno, será una Es pregunta, la gran pregunta, exacto. la gran pregunta. Entonces, bueno, quería traer ese comentario a propósito de la polla y pues que muy pertinente para las elecciones del domingo. Así es, gracias por ese comentario.
robado. Era para Laura. Bueno, por lo menos no era un insulto. Sí, sí, sí. Por lo menos sí. Yo no alcancé a coger comentarios, la verdad. Es que don Juan Pablo no tiene comentario. Bueno, con razón. No alcancé, perdón, se me pasó absolutamente, pero Oigan, bueno, no Pero te pues traeré regalen los comentarios a Juan traeré Pablo. 2 comentarios para el Eso. próximo episodio, prometido. Eso. Oiga, muchas gracias a quienes llegaron hasta acá. Por favor, no olviden suscribirse a este programa si les gusta lo que hacemos, ponerle like ahí a la campanita y acompáñennos este domingo a nuestro primer en vivo para comentar los resultados electorales en compañía de periodistas, de aliados tan buenos y cargados de tanta información como William. Gracias. Y nos vemos el domingo, Gracias. chicos. Gracias a todos y todas. Nos vemos el domingo. Chao. 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 Chao.